Uno, queridos patitos, estamos con las ucronías de Despertaferro, número 2 de monarquía hispánica. Que, bueno, como venimos esta semana y la próxima comentando, tiene un precio de 8,95 euros. Donde el futuro no está escrito y el pasado tampoco. Y es que hay disposición de historias alternativas de vehículos, de lugares y momentos que pudieron transitar por otras carreteras que no fueron transitadas, pero que las diferentes posibilidades pueden dar a millones de combinaciones, cosa que evidentemente retrae a algunos del hecho de considerar las ucronías como un vehículo auténtico para conocer la historia, porque evidentemente las decisiones son distintas, muchas y plausibles. Y la combinación de muchas personalidades, muchas situaciones. Por ejemplo, podría no haber hecho eso. O podría haber pasado muchas cosas con lo que acaba de pasar. Es más, habrá mucha gente que tendrá una reacción diferente respecto de lo que acaba de pasar. Y eso que solamente estamos tú, yo y la cámara. Con lo cual imagínate la combinación con muchos actores respecto de la situación histórica y la combinación de intereses y de realidades presentes en momentos diferentes. Y por eso cuando vamos con Felipe II victorioso respecto el fin de la revuelta de los Países Bajos, tenemos, por ejemplo, ese comienzo en el siglo XVI, en donde se comenta en el artículo que pudiera haber habido un viaje real en 1568 a la zona de los Países Bajos. Antes, evidentemente, tenemos que tener la idea de que era una zona mucho más marítima, con muchas más islas, muchos territorios que seguían bajo la mar, y que evidentemente hubo después los polders, los desecamientos, la construcción de tierras que fueron ganadas al mar por parte del futuro reino de los Países Bajos, cosa que no se llegará a constituir en el marco de esta ucronía. Pero evidentemente, en ese caso, Felipe II era una persona que no era contestada antes de 1568 en esas primeras revueltas, simplemente estaban en contra de los representantes del rey en el territorio, cosa que evidentemente pasó en otros lugares, respecto, por ejemplo, de la familia de Colón, que estaban mal vistos respecto de las encomiendas en ámbito americano, en el hemisferio occidental, cosa que evidentemente en el caso de del duque de Alba y toda esta gente en el ámbito de los Países Bajos españoles, evidentemente reclamaban un mejor trato en el ámbito fiscal y un ámbito de respeto del ámbito religioso, sobre todo en la vertiente protestante. La primera parte tal vez pudiera ser viable una consideración o tenemos un distinto concepto respecto de lo que luego vendrá con el conde duque de Olivares y un intento que ya hablaremos en caso de haber triunfado en una ucronía posterior respecto de, por ejemplo, lo que pasó en las 13 colonias en los futuros Estados Unidos respecto del ámbito del papel timbrado y pago de una serie de impuestos que sacaron del orto respecto de del pago de las guerras de los 7 años. Digo en plural porque los 7 años puede considerarse una guerra mundial respecto de lo que sucedió en Norteamérica, lo que sucedió en el ámbito europeo, lo que sucedió en el ámbito índico, es decir, en Asia, incluso un intento de conquista de la zona occidental de Australia por parte de Francia. Por tanto, ahí tenemos una parte interesante. ¿Era viable un acuerdo, teniendo en cuenta de que poquito antes, es decir, a comienzos del siglo XVI, con los vascos, que tenían un consulado, es decir, una embajada propia en los Países Bajos, es decir, en la zona de Gante, creo que era, tenían una embajada propia para comercio, con la proyección a la antigua línea hanseática y de los puertos del norte, y por tanto con importancia en regambre comercial, sobre todo teniendo en cuenta de que hasta el siglo XIX había puertos francos, es decir, que las aduanas estaban en el Ebro, y por tanto había libertad de comercio con productos y servicios en el ámbito vasco respecto de lo que pudiera venir del exterior. Por tanto, era un elemento interesante, porque si reclamaban los de los Países Bajos un tratamiento parecido, pues
Pues en principio, el rey tal vez debería haber aceptado, debido a que otros súbditos, el señor de Vizcaya, sí tenía un régimen parecido en ese ámbito. No en el tema religioso, católicos acendrados en ese momento respecto a los vizcaínos, pero sí pudiera haber sido problemático respecto de los Países Bajos, ¿no? Debido a que, evidentemente, la lucha en Trento, el ámbito de los jesuitas, como la contrarreforma armada, el brazo de Dios contra la reforma luterana, pues evidentemente era un bastión respecto de la fe auténtica, católica, cristiana, recordando el hecho de los ortodoxos que se desgajaron en el siglo XI. Y por tanto, ahí sería un bastión importante. Pero, en 1574, el propio príncipe de Guillermo de Orange dice que los Habsburgo son muy queridos. Y solamente querrían esos dos elementos ser tratados más o menos de manera decente en el ámbito de la conservación de esos llamados privilegios, ¿no? Es decir, conservación, que ya los tenían reconocidos. Por tanto, el duque de Alba lo que estaría sería haciendo una exacción de unos derechos técnicamente propios de los ciudadanos de los Países Bajos y el hecho de la religión. Pero probablemente tuviera más que ver con el hecho de tener un sistema jurídico-político propio donde tienen unas capacidades propias que evidentemente en su detracción fue lo que les impulsó al hecho de llevarse a los brazos de Guillermo de Orange y de la independencia, cosa que se sustanciaría en las décadas posteriores y que evidentemente tiene su importancia porque entonces significa que en todo ese tracto hubo la posibilidad de una victoria castellana, sobre todo teniendo en cuenta de que, claro, ¿dónde pones el frontispicio de las prioridades? Porque es un elemento que tiene bastante que ver. Si en ese final del siglo XVI el frontispicio estaba a través de la idea de la transformación de la monarquía francesa con una candidata venida de Castilla que podía matrimoniar con el futuro rey, y también había por ahí una Isabel de Valois, bueno, pues cosas que pasan por ahí y que evidentemente tuvieron importancia con la idea de tratar de volver al redil, al catolicismo, a Francia, y costó 3 millones de muertos, unas guerras de religión en Francia. Por lo tanto, ojo, cuidado con los hugonotes y todos aquellos que tuvieron que ver bastante con lo que acabó sucediendo en 1610 o 1614 con la muerte de el que era Enrique IV de Francia. Y era Enrique III de Navarra y por tanto Borbón, y que luego los Borbones acabarán dominando Francia, Luis XIII, Luis XIV, y luego a través de Felipe V tendrán importancia en España, sucediendo a los Austrias. Por tanto, cuidado con los pequeños pasos, porque tienen bastante importancia y resonancia, más de lo que pudiera uno pensar. Por tanto, ahí tenemos un asunto, el hecho de la legitimidad dinástica en Francia y el intento de cambiar o no cambiar respecto a esa legitimidad a través de forzar por ámbito matrimonial y el hecho de tratar de poner los focos de la lucha desde el norte, no solamente en sofocar la situación en los Países Bajos, sino también respecto de drenar recursos para tratar de forzar ese cambio en la capital, París. Y por otro lado tenemos el asunto del Reino Unido. Un Reino Unido que, a diferencia de lo que uno pueda pensar, y aquí traigo a colación a David Nieves respecto de la idea de la reina virgen, Isabel I, que no tenía la prestancia que han venido después en series y películas respecto de la podredumbre que realmente estaba el imperio, porque no era imperio y realmente estaba podrido, respecto de que solamente hasta tiempo después habrá la colonia en la zona de Virginia y la expansión a lo que será luego las 13 colonias, y que evidentemente en ese momento no era sino un país de segunda, en épocas de Enrique VIII y posteriormente de Isabel I de Inglaterra. Y por tanto, Inglaterra era un país menor en el concierto europeo. Y a pesar de eso, había un intento a través de un rey orondo y dificultoso para la sucesión, a pesar de que tal vez sería un elemento médico propio de él, que no podía tener él una descendencia, tal vez por la endogamia monárquica,
y tal vez haciendo bien el hecho de tratar de buscar, aunque no supieran los términos, buscar una simiente fuera de las casas reales, porque luego lo veremos precisamente en el Reino Unido, con la Mamuchi del mundo, en el ámbito de la emperatriz Victoria, con casas reales como el Zarevich, que tenía hemofilia, y muchas otras virtudes de tener endogamia en el ámbito monárquico, y la proximidad, por tanto, genética. Eh, por tanto, ahí en ese momento en donde Enrique VIII murió católico, que criptocatólico, a diferencia de lo que predicaba al exterior, porque tenía miedo de Dio y del juicio final, pero ciertamente Inglaterra, a pesar de María Estuardo, de Escocia y todo eso, pues hubo sus vaivenes, sus intentos, sus mártires de la Iglesia Católica, destrucción de templos, cosas muy difíciles que se vivieron, pero evidentemente había un intento, y ahí está el hecho de la llamada Felicísima Armada, la llamada Armada Invencible, que en este caso, porque ya hablaremos de eso, de la Felicísima Armada, tal vez en un próximo, creo que viene en un próximo capítulo, en Ucronías, pero tuvo afectación en el ámbito de los Países Bajos, porque trayó recursos para esa aventura de ámbito inglés, para tratar de cambiar allí también el hecho de la dominación legítima monárquica, que trayó recursos respecto de la posibilidad de sostenimiento de los Países Bajos dentro de la monarquía hispánica. Por tanto, ahí tenemos un elemento de juego geopolítico en donde el posicionamiento de los recursos, siempre finitos, siempre limitados, hay esa disposición respecto del marco global, tanto Francia como en Inglaterra, que tiene consecuencias en los Países Bajos. ¿Por qué España estaba en los Países Bajos? Pues evidentemente para tratar de buscar las líneas de comercio que venían de la zona norte, fundamentalmente la antigua línea hanseática que hemos comentado antes, ciudades libres, que evidentemente tenían esa proyección en el Mar del Norte, y por lo tanto un país peninsular ibérico, pues evidentemente debía de tener presencia física en toda esa zona, y la mejor manera de hacerlo, por ejemplo, por aquí. Podía haber sido en la zona de Dinamarca, pero estaba más a desmano. Y por tanto, era una forma de estar presente en el cogollo del mundo. Antes de que, evidentemente, el cogollo del mundo pues fuera Cádiz, el comercio americano. Todavía no había pasado tanto tiempo para el desarrollo de las conexiones con el Nuevo Mundo y las factorías por allí. Por tanto, ciertamente una victoria de Felipe II en los Países Bajos, que pudo haberse dado porque hubo batallas, épocas en el ámbito bélico, que estaba a trucar, como dirían en Cataluña, estaba a tocar, estaba ahí cerca. Evidentemente, en una zona de islas era necesario la situación de la flota, es necesario la construcción de puentes, era necesario el control de las zonas inundables y, por supuesto, había que liberar las ciudades y tener cierto control respecto a los desmanes que podían tomar o no tomar ciertas personas respecto de la situación existente sobre el terreno. Evidentemente, si el autor establece la idea de que la negociación era imposible, de que evidentemente dijo un tal Requesens que veía en la fe un punto en el que no cabían las concesiones, como comentábamos. El tema de los llamados privilegios, pues sí, podía ser más o menos concedible, pero decía Requesens, soy de la opinión que aunque vuestra majestad los deje cuasi república, les conceda lo que quisieren, con que ellos aseguren de conservar la religión católica y autoridad de vuestra majestad. Escribía aquel a Felipe en 1576. Unos meses más tarde era el propio rey quien encomendaba a Juan de Austria salvar lo que pudiera. Es decir, hubo un cambio de liderazgo. Porque Requesens se le veía mal y Juan de Austria pues tenía más brillo con su pasado reciente. Farnesio recuperará el norte, y habrá una disposición de tratar de, con Alejandro Farnesio, tratar de llegar. Y aquí tenemos ciertamente lo que es el marco de referencia del mapa. Quizá hemos tardado un poco, pero ahí tenemos la zona de Zelanda, que es el importante en la Segunda Guerra Mundial, en la época de lo que comentábamos con Antonio Muñoz Lorente, la operación Market Garden,
Respecto del río Escalda y Ámsterdam está al norte, pero Amberes está cerca. Y Amberes estaba posible de ser liberada, pero necesitaba de Escalda para salir las mercancías y entrar. Amberes será liberada por los propios ciudadanos, a pesar de lo que digan los ingleses. Será liberada por los propios partisanos en la época de la Segunda Guerra Mundial. No ciertamente Zelanda y lo que era Holanda, la zona de Utrecht, eran zonas, como vemos, mucho más limitadas en el ámbito territorial emergido. Y que evidentemente todas esas puntas, del 1 al 2, y luego al 3, al 4, al 5, 6, 7, 8, 9, tiene bastante que ver con lo que, bueno, ahí vemos, monarquía hispánica, rebeldes neerlandeses y territorios rendidos sin lucha, que son básicamente los que están rayados, que los vemos ahí, rendidos sin lucha. Por lo tanto, evidentemente había bastantes territorios que podían haber sido colchón respecto de las futuras luchas en ese ámbito. Y, por supuesto, ahí vemos los territorios de la monarquía hispánica, al sur, en la zona de Brabante, Henao, Namur, Flandes, a la zona de Zelanda y Holanda y Utrecht, y el Bajo Weldres serían esa zona. Pero Frisia sería liberada sin lucha, lo cual ciertamente daría la disposición, en principio, de haber estado en una zona más próxima a la actualidad, de haber dado el salto en dirección hacia Ámsterdam, pero toda esa zona estaba bajo el mar. Los polders todavía no eran una realidad y por tanto ahí tenemos un asunto bien interesante. Evidentemente, si los Países Bajos no hubieran revelado en 1572, gracias a esa presencia de Felipe II en 1568, pues Alejandro Farnesio hubiera completado la pacificación, por ejemplo, en 1580 y siguientes. Las consecuencias habrían sido de amplio alcance, porque evidentemente las compañías neerlandesas de comercio no hubieran existido. La lucha de comercio contra los imperios español y portugués no hubiera existido. Y por tanto habría habido un desafío distinto en el ámbito de la situación comercial, donde hubiera habido un desarrollo social exactamente igual del que hubo en el ámbito de Países Bajos y Flandes, territorialmente hablando, pero económico no. Y ahí habría un asunto bien interesante, la dualidad respecto de la ausencia a primer término, a primer bote, de conflictividad con los otros elementos de países y potencias occidentales respecto de Países Bajos, que no existiría. Por tanto, habría un desahogo en el ámbito de España y Portugal, sobre todo en el ámbito de Asia, las Islas de las Especias y otros escenarios. Pero, y este es un pero bien interesante, los refugiados neerlandeses que habrían salido después de la derrota de los Países Bajos, que hubieran ido tal vez a Francia o al Reino Unido, recordemos la atávica reunificación conceptual del Reino Unido y del Reino de los Países Bajos, a pesar de Oranges y todas estas cosas, que hubo una lucha entre ellos, pero bueno, en buena medida, aún hoy se habla inglés en el Países Bajos, y por tanto ahí habría una idea de que estos neerlandeses nutrirían el ámbito industrial, comercial, económico, político, social del ámbito de Francia y del Reino Unido, y tal vez convulsionarían, sobre todo teniendo en cuenta el ámbito protestante, sobre todo en Francia, el tema de los hugonotes. Tal vez hubieran cambiado sustancialmente lo que acabó ocurriendo en la muerte de Enrique IV. Bueno, nunca se sabe. Y en el caso de Inglaterra hubieran sustanciado algo distinto, en potenciar algunas circunstancias, hubieran traído a Francia y el Reino Unido a un crecimiento exponencial mucho antes de lo que fue. Hubieran sido los confrontadores definitivos mucho antes de la potencia portuguesa y de lo que es el reino de las Españas, teniendo en cuenta de que fue el maremoto de Lisboa en 1755 lo que barrió el potencial de Portugal. Pero igual, si hubieran tenido este potencial Francia y el Reino Unido, igual habrían limitado ese crecimiento mucho antes de la llegada del maremoto en 1755.
Por tanto, es una vertiente. Simplemente con la derrota de los alzados en los Países Bajos hubiera habido tal vez una derivada distinta en el ámbito religioso, en el ámbito político y la disfunción de los planes de los Habsburgo españoles en el marco europeo occidental. Y bueno, queridos patitos, sin más, es que ricasco, agur probat, Betty Gelpien.